tal? ¿Cómo están, mi querida familia Edelvives? ¿Cómo estamos todos por allá en casa? ¿Cómo están todos allá en el trabajo? ¿En la oficina? ¿En casa? ¿En dónde están? ¿En dónde se encuentran ahorita? Porque miren, estamos aquí en una selva. ¿Y es que por qué estamos en una selva? Bueno, pues porque el libro volador del día de hoy nos trae mucha magia, mucha intensidad, mucha cultura, mucha aventura. Ay, pero sobre todo a alguien que es el responsable de que este libro que les voy a mostrar a continuación, ¡tarán! Miren nada más que chulada, de las novedades de Edelvives de este año, de la colección Al Andar Colibrí. Miren aquí, la colección morada de Edelvives, Ictán el Mago. Y bueno, no podría estar este libro si no está con nosotros el mago, el responsable, el creador, el papá de este libro, que es algo maravilloso. Señoras, señores, chicos, chicas, magos, magas de todo el mundo y todos los que nos están viendo, con nosotros, con ustedes, nada más y nada menos que el autor de este maravilloso libro, Luis Antonio Rincón. Hola, ¿cómo estás, mi querido Luis Antonio? Qué gusto verte, qué gusto saludarte, qué emoción estar con uno de los más grandes magos literarios que existen actualmente, Luis Antonio Rincón. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Germán, encantado y agradecido de este espacio para poder hablar de ese ser maravilloso que es Ictán, de ese personaje maravilloso. Pero la belleza de los libros es que nos despiertan a la imaginación, nos hacen que los creemos con la propia mente, hacen magia como este libro que es Ictán el Mago, mi querido Luis Antonio. Y bueno, aquí tenemos unos elementos, aquí en el set hemos preparado unos elementos acá selváticos y demás, porque tiene mucho que ver con este tipo de ecosistemas, con la selva. Porque déjenme decirles, mis queridos lectoras y lectores, que mi querido Luis Antonio es originario nada más y nada menos que de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí empezó la magia, ¿no, mi querido Luis? Efectivamente, la verdad es que vivía rodeado, para empezar, de la magia de la naturaleza, que a mí siempre me ha fascinado, con la que he convivido muchísimo, y también de la magia de las tradiciones de los pueblos originarios y de mucha historia, de mucha historia colonial, pero también de la historia prehispánica. Entonces yo era muy pequeño, por ejemplo, cuando fui por primera vez a Palenque, antiguamente La Canja, y todavía recuerdo cuando entré, cuando se abre ante mí ese mundo. Ahí está la tumba de Pacal, de la Reina Roja, el palacio. Cuando entras es lo primero que ves, Sí. y todo rodeado de selva. Ese momento son mágicos, inolvidables. Tenía 5 años, imagínate cuánto tiempo ha pasado, y acá lo tengo, ¿eh? Ya nos estuviste comentando ahorita toda esa magia que te transmitía la selva. ¿Qué sientes tú al regresar a la selva actualmente? Uy, sigo fascinándome, ¿eh? Me sigue encantando. Es más, a veces aprovecho el poder de la imaginación para, cuando entro a cualquier espacio natural, donde me siento envuelto por los árboles, por ese aire fresco, por la humedad de la naturaleza, para imaginarme que estoy en la selva otra vez. Así sea, un bosquecillo. Te cuento algo, por ejemplo, cerca de Tuxtla Gutiérrez está el Zapotal, ahí está el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Me Ajá. encanta ir precisamente porque siento que estoy de nuevo en la selva. Siento que la naturaleza me envuelve como envolvía a Aitán, por ejemplo. Yo creo que ahí entra un poco que de repente el escritor le da a los personajes características de apariencia muy naturales. Dicen, ¿y cómo lo imaginaste y demás? En mi caso creo que no lo imaginé, lo recreé. Cosas que yo Sí. vivía, se las puse a Aitán. Que Aitán, como vivió en otra época, estamos hablando de los primeros siglos de nuestra era, entonces seguramente era una naturaleza incluso distinta, Claro, más claro, agreste, claro. más dura, pero eso no quita que haya tenido experiencias parecidas a las mías o yo parecidas a las de él, y son las que le doy a ese personaje. En lo personal disfruto muchísimo cuando tengo que narrar cuestiones que tienen que ver con la selva, porque un ideal mío, un sueño mío, es que a través de la magia de las palabras pueda meter al lector también, así está en medio de la ciudad, así está en un colectivo en Reforma, en la capital del país, vaya leyendo mi libro y sienta que está en una selva siempre verde. Háblanos del personaje principal, de Ictán. Eh, ¿por qué, por qué lo has puesto así? ¿Qué tienes tú en común con Ictán el Mago?
Mira, aparte de que me encantaba de niño andar por zonas boscosas, te cuento que a veces también descalzo. Cuando era niño, ahora el pavimento me quema los pies, pero cuando era niño era más salvaje. A mí desde muy pequeño me encantaba la magia. Es algo que empecé, yo creo que a los 5 años, Wow. empecé a querer imitar a un anciano que pasaba por la calle, por la casa, y que nos hacía pequeños trucos. Fíjate que yo recuerdo que la primera vez yo le tenía miedo y un día nos acorraló un poco otros niños a mí y nos enseñó una moneda como esta. Y después de hacerla bailar en sus manos, un poco como estoy Sí. intentando hacerla bailar en la mía, agarró, la colocó y nos dijo, ¿dónde está la moneda? Y por supuesto la desapareció. Y la Wow. volvió a aparecer como si nada. Nosotros estábamos fascinados. Le habíamos puesto un apodo al señor, le decíamos el patacoja, imagínate. Y desde entonces le empezamos a decir el mago, porque la siguiente ocasión llegó y nos dijo, jóvenes, jóvenes, se sacó un paliacate que traía yo, es un pañuelito, y jóvenes, Ajá. jóvenes, miren, miren, y agarró y cerró su puño y fue Wow. metiendo el Sí. pañuelito con cierta gracia, con cierta ilusión, y también lo desapareció. Y entonces dijo, ¿qué les parece? Pero ¿qué creen? Nos decía, desaparecer algo es mucho más fácil que aparecerlo. Yo por eso, después de desaparecer las cosas, las aparezco donde no estaban. Y así como eso también, en algún otro momento, mira, te muestro un dos de diamantes. A mí me A encantan ver, a los ver, a diamantes, ver, aunque que sean las tú eres cartas. también un mago, Luis Antonio. A Me ver, nos estás dejando encanta. sorprendidos con esos. A ver, ¿qué nos vas a enseñar con Mira, esas ese cartas? dos de diamantes, como me encanta, me lo voy a llevar y lo voy a desaparecer. Pero como estoy seguro que algunos no lo vieron bien, ahora les voy a mostrar A este ver, 7 que también lo voy a llevar y lo vamos a desaparecer. Y esto me ha encantado desde que era un niño de 5 o 6 años. Y entonces a la hora de crear una historia, como era Titán el Mago, yo pensé en incluir todos esos elementos que me fascinaban desde pequeño. Por eso llevé a un personaje de la época prehispánica, a la época de los mayas, que es una cultura que mi papá me enseñó también desde que era muy chico. ujú, Hablo también de mi familia, ¿sí me explico? También está la magia de mi padre, por ejemplo, ahí cautivándome ujú. con sus historias sobre los mayas. Eh, Puse a este personaje en la selva y como se dice en el pastel, otro gran gusto mío, lo hice mago. Entonces sí, es un personaje al que amo, es un personaje entrañable. ¿Por qué escogiste Palenque? ¿Por qué escogiste antes la Camja? Bueno, precisamente porque fue la primera ciudad prehispánica que me cautivó, porque la tengo muy presente. Y decidí ponerle el nombre de la Camjá porque era su nombre original, ¿verdad? Y entonces era con el que lo habría conocido personajes como Escudo Muerte, como Ojo de Nube, etcétera, que algunos de ellos sí existieron. Por ejemplo, Itán es un personaje que yo creo, pero muchos, el gobernante, por ejemplo, sí existió, los sacerdotes sí existieron. Entonces fui tomando esos nombres de la historia y aprovechó un momento un poco o muy oscuro de Palenque, es cuando ocurre su declive. Y entonces, Ujú. como no sabemos qué ocurre en ese declive, dije, bueno, pues aprovechemos y contemos una historia de lo que posiblemente ocurrió. Quién sabe, y también hacemos la magia de adivinar, ¿no? El pasado y hacemos una propuesta nueva que después los arqueólogos confirmarán o no. Pero por eso fue Palenque, porque aparte fue una ciudad cautivante, una ciudad que dominó un gran territorio dentro de la región maya y que nos Ujú. dejó múltiples tesoros que no acabamos de descubrir. Vamos a decir que Ictán no existe. ¿Qué personaje serías tú del libro si no fueras Ictán? ¿Qué personaje serías? Yo creo que sería el maestro de los cazadores, Akbar. Ujú. Sí, no, no porque sea tan fuerte como lo es él, pero es leal, es amable, reconoce las capacidades de los demás, aunque no la tenga, y es un gran amigo. Es un gran amigo dispuesto a dar la vida por su pueblo. ¿Qué Yo creo harías que tú por sería tus el... amigos? ¿Qué harías tú por tus amigos? ¿O qué hace un Híjole, grupo? los cuido, los atiendo con mucha frecuencia. Por ejemplo, he tenido amigos enfermos y sí soy, ahora con lo del COVID, por ejemplo, de los que dejaba la cajita afuera, ¿no? No entraba. Wow. Era de los que estábamos al celular viéndonos desde el balcón y yo en el auto, tal vez, o yo en la banqueta.
Sí, soy alguien que acompaña a los amigos, que está pendiente de sus proyectos y que cuando puede se acerca a empujar el coche, ¿no? Para que arranque y le vaya muy bien. La felicidad de mis amigos me hace volar más alto. Algo que nos quieras regalar, último comentario, a todas esas lectoras y lectores que nos están viendo, a los pequeños, a los jóvenes, a los grandes. Es un libro para todas las edades. Mira, quisiera invitarlos nada más a leer el libro, a echarse un clavado en las primeras páginas. Estoy seguro que no tienen que regalarme más de 4 o 5 páginas para engancharse a él y seguirse de largo y salir transformados. A ver, engánchanos. Bueno, yo ya estoy más que enganchado con Ictan del Mago, pero a ver, alguna frase que te guste mucho del libro que nos puedas regalar antes de despedirnos, mi querido Luis Antonio. Una frase que me guste. Es que tiene múltiples frases, tiene muchos momentos. Por cierto, acá tengo mi ejemplar también, que me mandó del Vives. Lo que pasa, déjame leerte mejor un momentito. Que hay un momento, el libro empieza con una cacería y resulta que ya que cazaron al jaguar, viene Itán, él solo, y quiere sacar al jaguar. Entonces te leo ese poquito. Venga, venga. Ven, dice, poco antes del amanecer, el grito de uno de los centinelas despertó al grupo. Todos se incorporaron, listos para enfrentar cualquier amenaza. La escena que encontraron les provocó angustia y asombro. Iluminado por la fogata exigua, con los músculos tensos por el esfuerzo, vieron a Itán sacando al jaguar del foso con una gruesa cuerda de Ixtle. ¡Suéltalo!, le gritó Akbal y corrió hacia él, pero en eso vio la cabeza del jaguar asomándose por el agujero y decidió detenerse, creyendo que el felino no tardaría en saltarles encima. A una orden de Akbal, los demás formaron un círculo alrededor de Itán con las lanzas listas, aunque también les advirtió que antes de matar al jaguar permitieran que éste destrozara al idiota que lo estaba liberando. El animal salió del fondo del foso lanzando gruñidos leves y sin oponer resistencia. Cuando apoyó las 4 patas en el suelo, caminó hacia Itán con la cabeza gacha, y aunque abrió las fauces para morderle la mano, este lo tomó de la nuca y terminó dominándolo sobre la tierra. El animal acabó sometido por la presión del joven cazador sobre su lomo. Los demás intentaron acercarse, pero Itán los contuvo con un grito. Con la tensión reflejada en el rostro y la pura fuerza de sus brazos, hizo que el felino se incorporara. Apenas podía mantenerse en pie y un par de veces, en el intento de mantener el equilibrio, su enorme cabeza chocó contra el suelo. Los demás ya no intentaron acercarse otra vez. Sus corazones brincaban acelerados ante la cercanía del jaguar en libertad, y la sorpresa bloqueó sus cerebros impresionados por esta escena insólita. El joven jaloneó al jaguar para obligarlo a caminar hacia la jaula. Era evidente que el animal intentaba resistirse echándose hacia atrás y con suaves rugidos y débiles zarpazos pretendía amedrentar a su captor, solo que no encontraba las fuerzas suficientes para conseguir su propósito. Y al final, incluso, pareció haber perdido la voluntad. Itán cerró la puerta de la jaula con el jaguar dentro y aún sin recuperar el control de su respiración, caminó hacia Akbal. Ahora es tuyo, le dijo, y cayó desmayado. No, es que es una de las... empieza con esa parte, esto es el principio del libro. Imagínense si esta escena, porque la escena está acá y acá, si esta escena es el principio, imagínense cómo está todo. Está maravillosamente, está lleno de mucha emoción, de mucha aventura, y te tiene como en el cine al borde de la butaca, aquí al borde del sillón de la cama, donde más les gusta leer, estarán al borde y con la emoción, y se lo van a echar, pum, así en un 2x3. Ictán el Mago, si quieren descubrir cómo fue que Ictán dominó al jaguar en esta escena que nos ha acabado de leer mi querido Luis Antonio, pues ya saben. Entren a www.tienda.delvivesmexico.com, al carrito, a su biblioteca personal y descubran todo esto maravilloso que nos trae Ictán el Mago. Ahora sí, mi querido Luis Antonio, antes de despedirnos, invítanos a que lean Ictán el Mago. Claro, no, los invito a conocer esta historia en la que puse el corazón, puse mucho de mis tradiciones, de la cultura de mi tierra, pero también puse mucho de mi arte como escritor. Y estoy seguro que los va a atrapar, que los va a cautivar, y que aunque tal vez le lleve unos pocos días leyéndolo, este libro irá para siempre con ustedes.